Amigos, buenas tardes. Cuando ustedes nos acompañan estos viernes en la hora de consejo, pues uno siente que uno tiene la oportunidad de realizar un compromiso, de darle seguimiento a esto que ha sido la labor del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que desde hace muchos años, junto con ciudadanos de todo el espectro de la vida nacional, pues llevamos a ustedes el seguimiento de la situación de convivencia con Haití, sus múltiples complicaciones, y este comité que está presidido por el doctor Armando Armenteros, que ahorita se nos une en, en este espacio, pues nos permite tomar iniciativas, darlas a conocer, dirigida a que el Estado Dominicano en sus políticas públicas asuma esta compleja problemática de la manera más inteligente. Muchas veces tiene uno que criticar, otras reconocer, pero al mismo tiempo brindar una visión ecléctica, comprometida con los mejores intereses de los dominicanos, de todo lo que está pasando en la isla. Esta visión integral pues nos da herramientas para nosotros ver lo que hace el Estado Dominicano, qué puede hacer. Y este ejercicio, que quizás es atrevido, en el que como simple ciudadano uno hace propuestas, expresa sus puntos de vista, uno lo hace de la mejor buena fe. A lo mejor uno se equivoca, pero no nos hemos equivocado. Y el Estado Dominicano, al final de cuentas, ha acogido algunas de estas ideas, propuestas y sugerencias que uno viene desde hace décadas haciendo. Y uno no tiene uno que sentirse congratulado de que nos hicieron caso, sino que vamos a entender que es parte de lo que una visión responsable, realista, aconsejaba. Entonces, bueno, en cierta forma uno se siente contento de que uno hizo una propuesta que al final de cuentas, por su propia cuenta o porque le escucharon en algún momento a uno, pues sirvió para la toma de decisiones. Por lo tanto, la naturaleza de este espacio nunca es la de criticar por criticar, ni pretender hacer un ejercicio de futurología. Pero el análisis prospectivo, es decir, el probabilístico de qué puede pasar, tiene carácter crítico, carácter objetivo, constructivo. Nosotros no nos gusta vaticinar tampoco desgracias, porque es muy peregrina la satisfacción de que si acontece lo que uno alertó, entonces uno dice, ay, yo lo dije, y eso es lo que quisiéramos evitar, el que, ay, yo lo dije, sea lo que ocurra en el futuro. Pero hoy, lamentablemente, en el programa, un viernes después del feriado de la Semana Mayor, uno tiene que poner en perspectiva lo que ha acontecido desde el programa anterior. Es decir, hicimos el programa el viernes antes de la Semana Santa. El Viernes Santo, como es un día feriado, no hicimos el programa. Y en estas 2 semanas, pues viene uno a ver lo que pasó y lo que ha acontecido y para dónde vamos. Y lamentablemente vemos que el derrotero en cuya dirección se conducen los acontecimientos, lamentablemente van en la dirección que nosotros habíamos alertado. Esperemos parece que el gobierno se ha dado cuenta. Esperemos que no pase, pero parece que el gobierno dominicano se ha dado cuenta. Porque precisamente estos comentarios de la actualidad debe de principiar hoy por comentar la rueda de prensa de la Cancillería Dominicana del miércoles, fijando la posición del gobierno sobre el desarrollo de la crisis haitiana. Entonces, al Control Master le dimos el enlace de la página de Diario Libre, porque ahí está con audio. Vamos a escucharlo. El gobierno reitera su compromiso de promover una política de buena vecindad y cooperación mutua, bajo el entendido de que la paz y la estabilidad de ambos lados de la frontera dependen de la democracia, así como de un sólido desarrollo humano y de la firme protección de los derechos fundamentales en todo el territorio de la isla.
Vemos con inquietud las dificultades para cumplir con el calendario electoral propuesto por el gobierno de Haití. Esta dificultad deriva de dos elementos fundamentales. Primero, la falta de diálogo entre los principales actores llamados a participar en los diversos procesos electorales. Segundo, la gran lentitud con que se lleva a cabo el registro y carnetización de votantes. A la fecha, todos los estimados apuntan a que no se logrará la meta de completar el registro de votantes para el proceso electoral. Para asegurar un cambio de gobierno democrático que garantice la estabilidad política en Haití, es imprescindible asegurar un proceso electoral de amplia participación ciudadana y reconocimiento por parte de los partidos políticos, avalado por una observación electoral internacional. Una reforma constitucional de amplia aceptación por la mayoría de las fuerzas políticas y sociales de Haití sería el punto de partida para el desarrollo de una arquitectura institucional más apropiada para Haití, la que promueva una mejor gobernanza. Sin embargo, nada de lo anterior será posible si no surge de un diálogo político amplio, inclusivo y de buena fe que reúna a las distintas fuerzas nacionales haitianas en busca de un acuerdo de gobernabilidad para la modificación constitucional y la celebración de elecciones. En consecuencia, el gobierno dominicano hace un llamado sincero a todos los actores comprometidos con la democracia, tanto en Haití como en la comunidad internacional, para que contribuyan en todo cuanto sea posible a la creación de un ambiente favorable para este necesario diálogo. El gobierno dominicano reitera su firme compromiso de apoyar el proceso de inclusión en el registro civil de ese país de todos los ciudadanos haitianos que se encuentran en el territorio dominicano. Bien. ¿Por qué quisimos poner el fragmento completo que en la página de Diario Libre aparece? Eso está en internet. De la rueda de prensa que celebró la Cancillería Dominicana el miércoles. Esto se produjo cercano del mediodía. Porque en su contenido, ya ustedes lo escucharon, hay una reacción no reconocida, o sea, no formal, a esa rueda de prensa de parte del gobierno haitiano, pero y de la comunidad internacional. Entonces, estemos atentos a los siguientes datos que les vamos a dar. Lo primero es que el gobierno dominicano, cuando lee este documento por boca de su canciller, ¿qué expresa? Que es del más alto interés para el gobierno dominicano que Haití pueda superar el clima de crispación política y lograr un gobierno cada vez más estable. El gobierno dominicano está muy preocupado por lo que está pasando de aquel lado y lo está expresando. Entonces, en ese documento, el canciller se refirió a la situación de inestabilidad política marcada por el aumento de la violencia y la inseguridad, así como por una grave crisis alimenticia que genera considerable descontento popular. Lógicamente, porque la comida que come Haití es desde aquí que va. Y los comerciantes saben que por el nivel de inseguridad tienen que reducir sus importaciones porque es que las pandillas vandalizan y despojan. Además, la actividad productiva se ha ido al piso y hay una situación de hambruna. Entonces, de acuerdo con ese documento leído, el gobierno dominicano se siente comprometido con la promoción de una buena vecindad con Haití, con la cooperación mutua, pero entiende, porque esta cita es textual, bajo el entendido de que la paz y la estabilidad de ambos lados de la frontera dependen de la democracia. Y es verdad, porque si de aquel lado hay una situación
de caos generalizado, no hay posibilidad de construir ni siquiera relaciones de comercio estables. Entonces, sobre el tema de las elecciones, ustedes escucharon al canciller, hay un detalle interesante. La declaración del canciller expresa que para asegurar un cambio de gobierno democrático que garantice la estabilidad política en Haití, es imprescindible asegurar un proceso electoral de amplia participación ciudadana y reconocimiento por parte de los partidos políticos, avalado por una observación electoral internacional. Y agrega que el gobierno dominicano ve una gran dificultad en la garantía de esa estabilidad política en Haití sin un proceso electoral de amplia participación ciudadana, aceptación de resultados por parte de los partidos políticos y esa observación electoral. Entonces, sobre la propuesta de la reforma de la Constitución haitiana, también el documento que leyó y distribuyó la Cancillería dice que nada será posible si no surge un diálogo político amplio, inclusivo y de buena fe que reúna las distintas fuerzas nacionales haitianas en busca de acuerdo de gobernabilidad para la modificación constitucional y la celebración de elecciones. Y señala 2 veces, ustedes lo escucharon, el tema de la cedulación, de la documentación de los haitianos para que puedan participar en ese proceso. Porque recordemos que Jovenel Moïse ha postergado todas las elecciones. De acuerdo a la Constitución, él venció el 7 de febrero, 2 meses y pico después, él sigue ahí. Pretendía ahora en abril hacer un referéndum para que se aprobase un proyecto de constitución que le permite centralizar el poder y reelegirse. Y como no pudo, pues ya estamos en abril, lo pospusieron para el mes de junio. Eso es dentro de 2 meses y pico. Entonces, ¿qué es lo importante de esta declaración de la Cancillería Dominicana? Por primera vez vemos una Cancillería Dominicana dando el paso al frente, no esperando que la comunidad internacional reaccione, para entonces nosotros fijar posición. La Cancillería Dominicana lo que está haciendo es dar el paso al frente y a la comunidad internacional que resuelva después. Doctor Armentero, ¿cómo está usted? Bienvenido. Nuestro presidente del comité. Entonces, para continuar con el análisis de esto, antes de pasar a otros temas, cuando se dio esta rueda de prensa de la Cancillería Dominicana, el miércoles, 24 horas después, es decir, el jueves, ayer, el Core Group hace distribuye una nota de prensa. El Core Group, recordemos, es el grupo básico formado por los embajadores de los siguientes países: Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia, Unión Europea, un representante de la OEA y un representante especial del secretario general de la ONU. Es decir, esa gente son las que están decidiendo y están apoyando a Jovenel Moïse. Pero ya ustedes vieron lo que dijo el presidente dominicano. Dice, prácticamente ha dicho, no hay confianza ni condiciones para ese proceso. Que para que sea válido, el gobierno dominicano no está desconociéndolo, pero está arrojando o expresando sus dudas sobre la viabilidad de eso, que la comunidad internacional se empeña en conducir o inducir cuando no hay ni las más mínimas condiciones. Entonces, obviamente, si la participación dominicana no va a endosar ni siquiera implícitamente esa vagabundería, obviamente ya ellos se dan cuenta que las cosas de este lado, el gobierno no está dispuesto a hacerse cómplice. Entonces, en ese comunicado de prensa expresa preocupación por la creciente polarización de la política en Haití, el deterioro generalizado de la situación en el país. También en ese comunicado llamó la atención a las autoridades para luchar contra la inseguridad, contra la impunidad. Mencionó el tema de que se lleven a los tribunales a los presuntos autores de delitos graves. No solamente las masacres perpetradas en varios barrios, que nosotros hemos aquí mantenido a la población dominicana informada, dándole seguimiento de toda esa cantidad de hechos, sino en particular el caso del asesinato de Monferrier Dorval, aquel presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, del cual hemos hablado muchísimo aquí, que es opositor al gobierno de Moïse y que se opuso con el peso moral de su presencia, que tiene muchísimo peso en la comunidad jurídica haitiana, un ciudadano ejemplar,
y un referente en la clase jurídica a la modificación constitucional. Entonces, a ver, el Estado Dominicano fija su posición. Evidentemente ya está claro que no va a tocar esa partitura. Y el Core Group, bueno, ya está viendo que de este lado, cualquier cosa que ellos inventen, los dominicanos no van a pagar esa factura. No están dispuestos a sufrir las consecuencias de esas aventuras. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Jovenel Moïse? Eso, para usted entender lo que fue lo que pasó, ustedes tienen que irse al Noveliste, porque está muy fragmentado en los medios haitianos la información. Después que la rueda de prensa del canciller se da, nosotros entendemos que esto ha sido una respuesta implícita de las autoridades haitianas a la posición asumida por el gobierno dominicano. Es una rueda de prensa que se dio ayer jueves, con la participación de 3 funcionarios haitianos. En esa rueda de prensa, y le voy a mostrar la foto de quiénes son, Jacques Elibert, ese señor que ustedes van a ver en la pantalla, ese señor, esa foto es del 10 de julio del año pasado, que aquí en el programa de la hora de Consuelo le habíamos explicado quién es ese señor. Ese señor es director de la Oficina Nacional de Identificación. Eso, del 10 de julio, perdón, del año 2019, hace 2 años. Ese señor es el equivalente del presidente de la Junta Central Electoral Dominicana. Allá se llama Oficina Nacional de Identificación. Entonces él hizo una rueda de prensa ayer. Ya ustedes vieron al canciller dominicano diciendo que tenían preocupaciones porque no se ha documentado la población haitiana y sin la participación de la ciudadanía documentada, ¿cómo va a haber elecciones? Entonces, ese señor hace una rueda de prensa y dice que 4.346.000 personas de una población de 7 millones de personas ya están empadronados para votar. Y describió esa cifra como un gran avance después de 2 años del uso del sistema de identificación proporcionado por la firma alemana Dermalog. Ustedes se acuerdan, a los que han seguido viendo este programa a lo largo de estos años, hace 2 años aquí le informamos a la población dominicana de un escándalo grandísimo que hubo en Haití de la mano de ese señor que ustedes ven ahí, de ese calvo que ustedes ven ahí, que es de los Ted Calais, en Haití, cuando él de grado a grado, sin ninguna clase de licitación, contrató una firma alemana para llevar el proceso de cedulación de los haitianos. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Armando, ¿tú te acuerdas de eso? Esa denuncia que hicimos hace 2 años. Yo te pero eso fracasa porque esa gente no hacen caso de nada. Pero que hace 2 años se denunció cuando se hizo ese contrato con esa compañía alemana. Atención. Pero, ellos fueron... El solo hecho de que ese hombre diga que ya contó la mitad prácticamente de los habitantes de Haití, 4 millones y no sé cuánto, y que tienen esa documentación, todo el mundo sabe que eso es mentira. Eso es mentira. Yo no he visto nada, pero que Armando, cuando contrataron aquella vez, oigan esto, señores, cuando contrataron aquella vez esa compañía alemana de grado a grado, que eso es un contrato millonario, atención, y aquí en la hora de Consuelo, en este espacio que tiene el comité, trajimos la información del escándalo que se había armado en el Senado haitiano, porque la Comisión Permanente de Ética y Anticorrupción del Senado, en aquella ocasión, estamos hablando en mayo del 2019, rindió un informe de investigación sobre ese escándalo de corrupción que involucró a las autoridades ejecutivas, a ese funcionario, la firma de Dermalog y en el expediente de renovación de la tarjeta de identificación nacional, que es el equivalente de la cédula de ellos. El presidente de la comisión era un senador, Yuri Latortú. Pónganme la foto ahí. Esa foto la mostramos en aquella ocasión. Ese era el entonces senador Yuri Latortú, fue quien hizo esa denuncia. Ese señor, Yuri Latortú. Entonces, al final de ese trabajo, exigió que se pusiera en marcha, de rendir el informe, que se pusiera en marcha la acción pública contra ese funcionario que da la rueda de prensa ayer. ¿Y saben contra quién más? Contra la esposa de Jovenel Moïse, que está vinculada a ese contrato. Póngame la foto de la primera dama, no sé si llamarle primera dama, esa señora, Martín Moïse, la esposa de Jovenel Moïse. Eso decía ese informe del Senado.
La gordita. Jacques Elibert y la señora Martín. Póngame a Elibert otra vez, que fue la primera foto, y el señor, no, ese es el senador, la primera, y ese señor, que es el de la Oficina Nacional de Identificación. La comisión también, en aquella ocasión, la comisión del Senado, una comisión de ética, recomendó la cancelación del contrato de Dermaló. ¿Cuál fue la respuesta de Jovenel Moïse con ese escándalo? Como las elecciones iban, ese informe fue en mayo, el escándalo salió en junio, pero había elecciones parlamentarias en octubre del 2019 para renovar el Senado. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace Jovenel Moïse? Aborta las elecciones parlamentarias para que el Senado, que lo está acusando, le ha ofrecido un informe con la corrupción de Petrocaribe y con ese otro contrato. Entonces, no se hacen las elecciones y un tercio del Senado vence. Y como queda vencido ese tercio del Senado, no se reelige con los senadores que quedan, porque es por tercios que se van sustituyendo. No había quórum suficiente para sesionar al año siguiente. Y entonces los 3 senadores que quedaban en enero son un desastre. Jovenel Moïse lo que hizo fue desconocerlo y por eso no hay parlamento. El gobierno no lo reconoce. La comunidad internacional, ese core group se hizo de la vista gorda, como que no ve lo que está pasando. Y entonces ese señor está gobernando por decreto. Entonces, ese señor Elibert y esa compañía son los que siguen el proceso de documentación que en el día de ayer dice, en esa rueda de prensa, en respuesta al Estado Dominicano de lo que ha dicho el canciller, no, que ellos ya han cedulado 4 millones y pico. Pero además, a ver, como hay una situación de que hay 3 millones y pico de haitianos que no tienen acta de nacimiento, él obviamente no puede dejar esa ficha volando. Entonces, él dice que él reconoce que la cantidad de haitianos que no tienen acta de nacimiento, que es una herramienta necesaria para el proceso de registro, frena a la Oficina Nacional de Identidad, a la Junta Central Electoral de allá, ¿verdad? En cuanto a la cédula de identidad. Y obviamente recordemos que el presidente Abinader hace varias semanas dijo que el gobierno dominicano le iba a dar toda la facilidad a los haitianos para que se pudieran cedular en sus consulados y en sus embajadas. Es decir, el presidente Abinader por boca del canciller sabe de lo que está hablando, porque ofreció las facilidades y el gobierno haitiano no las usó. Entonces, ¿cómo vienen a decir ahora? No cumplen ahora, nada, ni lo van a cumplir. Que no tienen interés tampoco, porque si hay elecciones con una participación masiva, saben que para afuera que va. Yo creo que tampoco tienen dinero con que hacer nada, ¿no? Tampoco, no tienen recursos, pero la idea es que no haya participación. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? Ese funcionario haitiano dijo que ahora es que se le da permiso a la ONI para completar los formularios utilizados en la recolección de información para la producción de las actas de nacimiento a 2 meses de las elecciones, que ahora es que le van a dar facilidades para poder dotar de acta de nacimiento. Es un disparate, todo el mundo sabe que es un disparate. Y entonces, en esa rueda de prensa que se hace ayer, participa también el primer ministro, el delegado del primer ministro, encargado de Ciudadanía y Patriotismo, que se llama Guy André Junior François, ese buen mozo que está ahí. Ay, entonces, ese señor dice que ya se ordenaron, hoy a 2 meses de la elección, 3 millones de formularios para los 3 millones de haitianos en las cuales se estima que no tienen ni siquiera acta de nacimiento, de los cuales 2,5 millones, dice él, que ya están disponibles, dice él, en el Ministerio de Justicia, a poco más de 2 meses de la celebración de un referéndum con el cual ese gobierno y estos muñecos que están ahí, porque esos son marionetas del señor Jovenel Moïse, con el que pretenden hacer un referéndum que modifique la Constitución, el quedarse y centralizar todo el poder en manos del presidente. El ministro delegado ante el primer ministro, encargado de asuntos electorales, Matías Pierre, señaló que se mantenía en pie la intención de la celebración del referéndum el 27 de junio. Hoy es 9 de abril. Del 9 de abril al 9 de mayo, 1 mes. Al 9 de junio, 2 meses. Al 27 de junio, 2 meses y 15 días. 2 meses y 15 días, aproximadamente, 2 meses y medio. Y tienen todavía que dotar de acta de nacimiento a 3 millones de haitianos. Entonces, realmente,
Lo declarado por esos funcionarios haitianos que van en la línea de Moïse choca con otros aspectos de la realidad, además de la imposibilidad matemática y material, que es que la oposición política haitiana mantiene la misma posición. Los sindicatos, los empresarios, las iglesias, una parte de la policía haitiana que entiende que el mandato de Jovenel Moïse venció en febrero, hace 2 meses. Entonces, toda la oposición haitiana entiende que el único diálogo posible que hay es la manera en que ese señor salga del Palacio Nacional. Ellos no lo reconocen como presidente. ¿Qué diálogo usted me va a hablar? ¿Qué elecciones ni referéndum? Lo único que podemos decir, ¿cómo es que usted se va a ir? Salga de ahí. Ese es el único diálogo que ellos aceptan. Entonces, con respecto a la situación de violencia y de inseguridad generalizada, la oficina del primer ministro, Joseph Yute, que le hemos puesto aquí la foto, está por ahí la fotografía de Joseph Yute, que ya ha renunciado, porque el señor renunció como primer ministro, no le aceptaron la renuncia, y él no se sabe, él está tomando disposiciones, pero con la renuncia puesta. Dijo también el miércoles, con una nota de prensa, oigan qué comiquería, que había creado un grupo de trabajo para la implementación de la Estrategia Nacional de Desarme, Desmantelamiento, Reintegración y Reducción de la Violencia Comunitaria, con unas siglas larguísimas. SNDDR/RBC, una cosa que así como es de absurdo y largo el nombre, es supernumeraria. Miren, ahí está el primer ministro a través del ministro delegado de encargado de derechos humanos y lucha contra la pobreza, el Ministerio de Planificación y Cooperación, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Ministerio de Interior y Comunidades Territoriales, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Sociales, las Fuerzas Armadas, la Policía, la Oficina de Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración. Una cosa supernumeraria, sin recursos, sin funciones y sin marco legal. Va a decir, pero ¿quién es que está pagando todo eso? Porque todo eso cuesta dinero para moverse. Mira. Y ahí no hay dinero para nada, ni para nadie. Lo poco que aparece alguien lo roba. Presidente Abinader, óigame que tan atentos están allá en Haití de lo que usted hace. Ellos realmente lo que han hecho, no se me sientan mal la gente del gobierno, pero que nosotros no estamos aquí para llenar de halagos lo que el gobierno hace mal o desatinado, ni tampoco para criticar lo que está bien. Nosotros tratamos de ser objetivos. Los haitianos lo que han hecho, Armando, nombrando esa supercomisión de que para luchar contra la violencia y la seguridad, es lo mismo que acaba de hacer el gobierno dominicano, que acaba de crear la comisión. Ay, señores, no vamos a reír. Pero hay que reírse. Es exactamente lo mismo que después del asesinato de los pastores evangélicos, este matrimonio, que es una cosa, yo no sé a ti, pero eso a mí me aguarapó los ojos. Me dio una pena tremenda, como a todo el pueblo dominicano. Pero es una cosa que no para tiene lidiar, sentido. sí, para lidiar con la reforma policial. Lo que hicieron fue cancelar 350 policías, muchos de los cuales no eran, o sea, gente que no tiene ningún tipo de relevancia. Gente que no tiene ningún tipo de relevancia. Es decir, para darle impresiones y crear un grupo supernumerario sin presupuesto, sin funciones, sin capacidad ejecutiva de nadie, que para que rinda un informe, con muchos nombres de gente sonora que trabaja en medios de comunicación para que se callen la boca, y otros que les fascina que los nombren en esas comisiones, que no hacen nada porque así dan la impresión. O sea, ellos, y yo no quisiera que están gobernando el país. No, sí, hay mucha de esa gente que yo no quisiera pensar que ni siquiera la llamaron para meterla ahí, pero no quieren hacerle el fo a cuando te nombran una comisión sin consultarte, de decir, a mí ni me consultaron. Y entonces son gente también que ha hablado tanto criticando cosas, que después que lo nombran en una comisión así, que es para que se callen la boca, no van a renunciar porque ustedes le van a decir, pero te nombramos y tú no haces nada. Pues usted tiene que decirle, por eso es una charlatanería, nombrar una cosa que no tiene ningún tipo de función. Y excúseme que le acabo de decir charlatanería. Perdón. Pero no retiro lo dicho. Porque eso es una charlatanería. De un gobierno como el dominicano y del gobierno haitiano, que acaba de hacer exactamente lo mismo. Así no se lucha contra la delincuencia ni se garantiza la seguridad ciudadana. Pues bien, en el caso de la decisión del gobierno haitiano, todas esas expresiones, la designación de esa comisión, las declaraciones
de la gente de la Oficina Nacional de Identificación realmente están cargadas de cinismo, sí, en el fondo. Porque si ustedes buscan en YouTube estos programas que nosotros subimos, el 10 de julio del año pasado nosotros analizamos, con el caso en particular de la seguridad ciudadana, cómo Jovenel Moïse había destituido al ministro de Justicia. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo no me Armando. acuerdo. Sí, sí. Recuérdate que el 10 de junio del año pasado nosotros analizamos cómo Jovenel Moïse había destituido al entonces ministro de Justicia. Ponme la foto ahí de Lukman de Lille, por favor. Quizás por la cara tú recuerdas esa cara, porque mostramos la imagen de quién es Lukman de Lille. Ese señor que prácticamente le había declarado la guerra a las pandillas, y había dado ese señor. ¿Te acuerdas de esa cara? Ese fue el ministro de Justicia que hizo una guerra frontal contra las pandillas. Le declaró la guerra, y entonces, después de dar unas duras declaraciones contra la impunidad de esas pandillas, él instruyó a la Policía Nacional Haitiana para que bloqueara el acceso de vehículos a Village de Dieu, que es el lugar en donde en estos días un contingente policial fue emboscado. Mataron muchísimos policías. Ustedes se recuerdan, ese señor había ordenado bloquear eso. Ese barrio de Village de Dieu y de Gran Rabín. Y entonces realizar una búsqueda sistemática, casa por casa, de los pandilleros. Entonces, ¿qué pasó cuando él dio esa rueda de prensa de declaración y anunció ese operativo? Que las pandillas hicieron una marcha de pandilleros. ¿Tú no te acuerdas de eso? Eso fue hace un año. Hicieron una marcha de pandilleros por las calles de Puerto Príncipe, con todo y las armas, disparando para arriba, haciendo todos esos disparos al aire, exigiendo, desafiando a la autoridad, que ese señor, que el gobierno no podía enfrentar a la pandilla. Y entonces la respuesta de Jovenel Moïse fue destituir a ese señor que ustedes verán ahí, y lo sustituyeron por un muñeco, una persona que no tiene carácter, que es Rockefeller Van Sant, que ese es el que está actualmente. Es el Rockefeller. Sí. Igualito a los ese nombre lo pusieron seguramente un buen día que no tenía nombre ni tenía nada. ¿Cómo? Ponle Rockefeller ahí, que tiene mucho cuadro. A lo mejor fue una cana al aire que John Rockefeller tiró, si algún día vino por aquí. Sí. Ese señor era el que se desempeñaba como director de la unidad anticorrupción, pero que la destitución de Lukman de Lille confirmó que Jovenel Moïse estaba apoyando en las pandillas como una herramienta de poder para mantener en estado de zozobra y permanente inseguridad a la ciudadanía y a la oposición política. Recordemos también que Lukman de Lille es el primero que denuncia la aparición del grupo policial que se llama Phantom 509. Eso fue, como recuerden, el 10 de junio del año pasado. Lo pueden buscar en YouTube. Él denunció ese grupo, el Ghost 509, Phantom 509, con la intención de él decía que iba a intentar asesinar a Jovenel Moïse y asesinarlo a él, porque él dijo que le iba a abrir guerra a todas las pandillas. Lo que pasa es que hay unas pandillas que están vinculadas a Jovenel Moïse y otras que no, pero él dijo, bueno, a todas. Entonces, bueno, obviamente, si tú vas a atacar al grupo de pandilleros, por ejemplo, el G9 Enfamí, este hombre me va a socavar la base de fuerza con la cual yo me pienso mantener en el poder y lo destituyo. Ok, para pasar a otros temas más, también más de la especialidad de Armando, el pronóstico de lo que se nos avecina. Porque uno ha hecho este análisis de lo que está pasando, la evolución en las últimas semanas, ve que seguimos en el hilo de lo que nosotros hemos venido vaticinando. Y obviamente el pronóstico de lo que se avecina es grave. Está claro que el gobierno del presidente Abinader lo sabe, por eso esa rueda de prensa de antes de ayer, del miércoles pasado. El presidente Abinader evidentemente se da cuenta, su gobierno, de que él sabe que el gobierno de Jovenel Moïse está empeñado en montar una farsa de referéndum contra viento y marea, y luego pretender otra farsa más con unas supuestas elecciones. El gobierno dominicano
precisamente sabe que Moïse y sus títeres designados en las posiciones clave del sistema de identidad y del Consejo Electoral Provisional están dando unas cifras de supuestos empadronados que no se corresponden a la realidad, que la oposición no reconoce la legitimidad de ninguno de esos procesos, que el gobierno carece de mecanismos para garantizar orden y que no tiene ni recursos ni medios para realizar ninguna de esas consultas en las urnas. Es decir, que Jovenel Moïse no va ni siquiera a poder hacer o pretender alcanzar, montar esos sainetes, esos teatros, esas farsas, dentro de 2 meses y medio para continuar en el poder. Que la declaración del gobierno dominicano lo que hace es trazar una pauta a la comunidad internacional, y la comunidad internacional se está dando cuenta de que toda la idea de que nuestro país va a convertirse en válvula de escape de la crisis haitiana, no están dadas esas condiciones. Y por eso estamos viendo la reacción de algunos medios de comunicación, como es el caso de esa agenda antidominicana desde los sectores de las potencias. El medio acento.com publica, por ejemplo, algunos artículos infames, como el de un norteamericano, Danny Shaw, la semana pasada, de que el muro dominicano del antihaitianismo mantiene viva la desigualdad colonial. Para criticar la política del presidente Abinader. Lo que pasa es que el director de ese medio ya lo pusieron a comer con grasa, lo nombraron ahí en una entidad pública. Ese artículo que publica lo que es asco y vergüenza, pero más los editoriales son más cautos, porque tampoco él quiere dar la imagen de que está atacando a la mano que lo ha puesto a comer con grasa. Está en uno de esos puestos inútiles que cobran cientos de miles de pesos y ventaja sin cura. Es una verdadera canonjía. Para que se callara la boca, pero siguen como quiera. Entonces, que esté atento el presidente Abinader de a quién le está dando esos cargos. Entonces, obviamente, mira, tenemos poco tiempo, Armando. Yo quiero que tú avances algo, sí. Prácticamente no tenemos tiempo, pero quiero que des un pequeño avance para que en el próximo programa tratemos eso como primer tema. Es el tema de la difteria. Avánzanos algo y despide tú el programa. Sí, bueno, yo quería venir hoy porque a mí me preocupa mucho la frontera, porque aquí hay cosas que si se saben no se dicen, lo cual está muy mal. Hay cosas que hay que estarlas diciendo. Lo de la difteria, eso no viene de ahora, eso hace ya un tiempito que está viniendo. Hay difteria, señores, y la difteria es una enfermedad que ha acabado con este país hasta que llegó Trujillo, a quien se le murió una hija de difteria, y un día de esto le voy a hacer esa explicación que es muy interesante, y que controló la difteria, que fue la primera enfermedad que se vacunó. Después de eso, han venido, aquí habían todas las enfermedades del mundo. Había tuberculosis hasta la pared del frente. Cuando yo era pequeño, que tenía 8 o 9 años, yo me puse tuberculoso, me mandaron a Jarabacoa un tiempo y demás. Pero eso era casi todo el mundo. Pero además de eso, oigan esto que está llegando todos los días de Haití, cruzando la frontera como cruzan ellos, como le da la gana. Oigan, aquí hay tosferina. El tétano no está controlado. Hay rabia bueno, ustedes saben que cada rato hay otro, que a fulano mordieron y se murieron de rabia. Eso no es posible. Hay unos parásitos que se llaman uncinaria, que Trujillo fue el que los controló finalmente. Hay muchas cosas de estas que las resolvió Trujillo y que no se dicen porque no se puede decir nada de las cosas buenas que hizo Trujillo, que hizo muchísimas, así como hizo muchísimas malas, hizo muchísimas buenas también. Entonces hay que reconocer eso. Las uncinarias desaparecieron, pero está lleno. Hay la brucelosis. ¿Ustedes saben lo que es la brucelosis? Es una enfermedad del ganado que contamina la leche y las mujeres que toman esa leche abortan. Entonces, eso era abundantísimo en el país. Trujillo fue que puso los controles de eso y puso una oficina que era la que manejaba toda
bueno, el ganado que había que sacrificar, etcétera, todo eso lo hacía Trujillo. Entonces, por ahí mismo se fueron, y eso lo voy a explicar también con calma, las niguas que estaban en los pies de todos los campesinos que no podían trabajar y que también se mejoraron cuando pusieron la ley que obligaba a la gente a ponerse zapatos. Entonces las enfermedades venéreas que habían aquí, ustedes no se imaginan, sífilis. Aquí todo, la cantidad de gonorrea que habían y enfermedades, ustedes no se imaginan la cantidad que había. Yo cuando estudiaba medicina echaba el día bregando con eso en los hospitales públicos. Entonces, la lepra, señores, si no fuera por el doctor Bogar, que fundó la cosa de la lepra y controló eso un poco, que ya está completamente descontrolado otra vez. Aquí había lepra que está llegando de nuevo, y había otra enfermedad que descubrió un médico del hospital de San Pedro de Macorís, la esquistosomiasis, eso lo descubrieron por allá por el Ceibo y demás, también se controló. Y no tenemos que hablar de el dengue, que todo el mundo sabe la cantidad de gente que se está muriendo y que ya se está muriendo este año otra vez de dengue. Del ébola, que se lo trajeron de África a través de Haití, por supuesto, porque en Haití todos son africanos. Y hay otra más que ha llegado, la fiebre del occidente del Nilo, que también, y la circunguya y varias más. Eso es parte de lo que yo le tenía a ustedes para aquí. Pero Juan Miguel se ha extendido tanto diciendo tantas cosas interesantes sobre el lío que hay en Haití. El viernes próximo va a ser un programa especial nada más con esa situación. Yo hablaré poco la semana que viene. El programa lo vas a conducir tú. Bueno, hay que hacerlo porque aquí si no se toma en control y se cierra esa frontera, que no cruce la gente. Bueno, hace 2 días yo tengo un empleado haitiano, por cierto, que se buscó un cuñado de 19 años en Haití y lo trajo. Y a ver, para buscarle, al otro día ya se enfermó y me lo llevó para que yo lo examinara, que tenía una cosa en la garganta, que dio cuenta. Ya ustedes se imaginan, 19 años tenía. Y en la noche, esa misma noche, se murió. Qué pena. Tenía una difteria. Qué terrible. Así que, señores, ya me están muchísimas gracias por su sintonía. El lunes, doña Consuelo Despradel en su hora de consuelo, y nosotros el viernes próximo esperamos tener el privilegio de su audiencia. Pasen todos un feliz fin de todos los días de la semana, porque íbamos a poner la cabeza así de todas las cosas que hay aquí y que hay que resolverle, y el gobierno puede hacerlo. Así es. Hasta luego. Pero ya le pusieron otra gente buena y mucha gente buena en el gobierno, pero mucha. Ojalá sigan ahí. Señores, hasta la semana que viene. Queden con Dios.